Yo os hago una presentación muy breve. Muchos de los proyectos que están madurando ahora en torno a moda virtual y metaverso empezaron hace 5 o 6 años. Nosotros mismos por entonces empezamos a hacer las pruebas de escaneos, ahora os contará Isabel, y lo que van a presentaros hoy es lo que es un servicio de alta costura virtual, donde vamos a ver cómo son los caminos de lo físico y lo virtual y cómo cada uno de ellos tiene un mundo de posibilidades y también lo tiene la mezcla entre ellos. Isabel, solamente a ti ya no hay que presentarte en esta casa, pero Isabel es directora creativa de Basaldúa, en tercera generación actualmente y pionera en Tech Couture. Emanuel Romero, nuestro director de SpaceWex, que es el responsable de la parte espacial que os comentarán ahora, y Lucía, que como vais a ver ahora tiene un papel, que tiene un pie en este mundo y otro en el otro. Eso os lo explican ellos. Os dejo. Gracias, Alonso. Bueno, muchas gracias, Rafael, a Larry, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos vosotros, a los que estáis también desde casa y desde vuestros trabajos siguiéndonos. Y muchísimas gracias a este super equipo. Y bueno, no me puedo extender mucho porque tenemos una mañana muy seguida, pero poneros un poco en antecedentes, como decía Alonso, ¿no? Porque cuando empezamos a investigar en 2016 las posibilidades de la tecnología en la moda, desde escaneos hasta vestir virtualmente, nos dimos cuenta de las enormes posibilidades que brindan las herramientas virtuales, ¿no? Y bueno, empezamos a escanear a clientas de Basaldúa y pensábamos que desde el punto de vista psicológico, como aquello era tan marciano, pues iban a estar muy reacias a ello, ¿no? Y fue muy sorprendente que todas querían hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó un poco esta aventura, ¿no? Luego el año pasado presentamos la primera colección de moda sportswear con una primera avatarización y vimos que este mundo no tiene límites, ¿no? Y en este año hemos estado trabajando especialmente sobre la alta costura para el metaverso o el mundo virtual, como prefiráis llamarlo cada uno de vosotros. Y en particular, cómo la identidad que aporta la moda en el mundo físico es igual de importante o incluso más en el mundo virtual. Lo que vais a ver ahora es cómo el proceso físico y el proceso virtual van de la mano y se complementan, abriendo muchas posibilidades de vivir la moda en el metaverso. Entonces, bueno, en cuanto a la creación del traje y el look, que enseguida vamos a ver, en alta costura lo que se hace es vestir a una persona, mucho más allá, que por supuesto también lo hacemos, de ese estudio anatómico, ese estudio de colorimetría, para qué evento, para qué ocasión especial es, ¿no? Estamos vistiendo una personalidad y unos sentimientos, ¿no? Y bueno, el proceso realmente a la hora de hacerlo en virtual es idéntico, pero lo que cambian muchísimo son las herramientas. Ahora estoy leyendo un libro precioso que nos ha recomendado nuestra alumna de alta costura, Marta, en el máster de alta costura, y me ha hecho recordar una frase que me gusta muchísimo de Arquímedes, ¿no? Que decía: dadme un punto fijo y una palanca y levantaré la tierra. Al final de lo que está hablando este libro, que se llama Permanecer, es de ese mundo frenético en el que vivimos a esta velocidad tan grande, ¿no? Entonces, para los creativos, al final, el punto fijo es la persona que vamos a vestir, que es ese centro, y el proceso y diseño, ¿no? Que eso nunca se puede perder. Y bueno, ahora vamos a comentar enseguida pues como hemos hecho con Lucía, ¿no? Que como dice Alonso, la tenemos aquí en carne y hueso y la vamos a ver en el metaverso. Bueno, antes de pasar a Lucía, comentar brevemente que bueno, Isabel, dentro del entorno de la tecnocreativa, de este lugar de distintas disciplinas, me encargó el diseño del espacio donde sus avatares y su mundo digital iba a participar en el metaverso. Este espacio debía de ser un lugar que no fuera simplemente un contenedor, sino un espacio que albergase sus diseños, que los potenciara, que los complementara y que dentro de este concepto que muchas veces manejamos
estos entornos multidisciplinares, pues fuera una especie de obra de arte total, donde tanto el espacio como los diseños de Isabel pues participaran unos de otros y se conjugaran y complementaran. Este espacio no solo debía de ser una simple pasarela por la que circular, sino que tenía que ser un entorno social en donde los avatares, como Lucía, participaran unos de otros, y siendo un espacio virtual, pues tenía que ser un espacio claro, fácil de entender y fácil de navegar. Entonces, en este contexto, diseñamos juntos o con relaciones este espacio, que ahora veréis y os presentaremos cómo ha sido su proceso de diseño. Bueno, tengo que decir, a propósito de Manuel y de todo el equipo, porque al final lo que hacemos es trabajar los creativos en equipos tecnocreativos, que lo que es magia es cuando te entiendes a la primera, ¿no? Es decir, muchas veces nos miramos y eso es lo que hace que el trabajo al final fluya, ¿no? Y es lo que ha pasado con el espacio, con Emanuel y bueno, con el resto del trabajo que vais a ver ahora. Bueno, pues yo quería decir sobre todo muchas gracias a todo el equipo por hacer posible este proyecto y bueno, estoy muy emocionada de poder compartir con vosotros esta primera experiencia de un atelier de alta costura digital. Yo desde pequeña la verdad es que me ha apasionado la moda y por supuesto la alta costura, entonces bueno, pues ha salido natural. Hace ya 2 años realizamos mi primer avatar, con el cual me he llevado bastante bien, puedo decir, que justamente hablamos de esa relación, esa experiencia con tu avatar en la primera edición de este evento. Y bueno, pues poco a poco fue surgiendo todo el tema del metaverso y claro, cuando se planteó la idea de hacer este atelier, dije, pues, ¿por qué no probarlo, ¿no? Y ser partícipe de este superproyecto. Así que, bueno, la verdad que el proyecto y el proceso completo ha sido bastante sencillo con Isabel y nada, estoy muy orgullosa de poder compartirlo hoy con vosotros. Así que nada, Isabel, si quieres comentamos un poco los detalles de ese vestido. Vais a poder ver unas pinceladas en algunos de los vídeos, que vais a ver un poquito el proceso, ¿no? Cómo fue, pero al final acabamos barajando, bueno, distintas hechuras, ¿no? Probando toales de alta costura, que es como trabajamos. Y bueno, al final presentamos más de un color, porque también hicimos un poco estudio de colores y al final, bueno, el rojo era lo que más favorecía a Lucía. Dentro de, bueno, habíamos preparado también un negro, porque con el diseño también iba muy bien y al final, bueno, fue el rojo, ¿no? Y luego en cuanto al tejido, deciros que también estuvimos valorando pues, algunos crepes más mate, otros más satén, como con más brillo. Y al final hemos elegido un gazar de seda natural. El gazar de seda natural, para los que no lo conozcáis, es como una organza, que es una tela muy finita de seda natural, que cuando lo llevamos a gazar es o bien doble o bien triple, es decir, es como una organza pero en gordo, para entendernos, ¿no? Y le debemos este tejido, entre otros, a Balenciaga. Cito a Balenciaga porque bueno, es el más conocido, ¿no? Cuando Balenciaga quería hacer pues esos volúmenes que él tenía en la cabeza y los quería llevar al 3D, nunca mejor dicho, no conseguía ese tejido, ¿no? Por más que buscaba, no conseguía esos volúmenes. Entonces al final acaba encargando el tejido a uno de los grandes proveedores de tejido, un gran creador de textiles, que era Abraham, ¿no? El gran creador suizo, Abraham. Y entonces le hace el gazar, ¿no? Y gracias a ese gazar pues empieza a investigar y todavía va más allá con sus volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, me hacía mucha ilusión que fuera gazar porque es un tejido que hemos utilizado toda la vida en alta costura y es muy complicado de trabajar porque se quiebra, bueno, es muy difícil, ¿no? a la hora de coserlo, y luego también muchas veces salen como pompas, ya sabéis, ¿no? Hay que luchar bastante con él, con la plancha, bueno, y es muy complejo, mucho más complejo que otros tejidos que habíamos valorado también, ¿no? Y luego llevarlo también bueno, pues al ordenador, al final tiene un satinado muy bonito, tiene una luz y una vida propia y eso había que conseguirlo también muy bien. ¿Verdad, Lucía? Sí, la verdad que era una maravilla de tejido y fue, yo creo que probarlo y las dos no tuvimos duda de que iba a ser el seleccionado.